Buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No, yo los veo a todos, pero se me desconectó el profesor, me parece. Yo no veo a nadie, me aparece compartir pantalla, invitar a otros, conectar audio, pero no los veo, no los veo. Hola, buenos días. Vamos a continuar desarrollando el módulo 4, del cual ya en clases anteriores vimos un poco el tema de relación entre universalidad, derechos humanos y diversidad cultural. Es decir, evidentemente hay una relación que va marcando un obstáculo a la universalidad de los derechos humanos en la medida en que el origen mismo de ese concepto es un origen occidental, es decir, ustedes lo ven cuando analizan en el módulo tercero el tema de la historia de los derechos humanos. Bueno, esa historia de los derechos humanos se vincula con el desarrollo del parlamentarismo en Inglaterra, con el desarrollo de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana hacia el presente. Y por lo tanto,
es una conceptualización basada en una orientación occidental del derecho, de la cual nosotros, sobre todo, formamos parte inicialmente por la colonización española y luego la continuación, de alguna manera, del orden jurídico proveniente de ese proceso de colonización y del concepto, digamos, europeo de derechos. En cambio, la historia de Oriente es una historia que no está incorporada expresamente dentro de esta conceptualización. No está ni la historia de los países árabes, ni la historia de China, ni la historia de Japón, etcétera, y la evolución cultural de esos países. Y esto evidentemente genera un conflicto que ha hecho que en general sea el mundo occidental el que más rápidamente se ha incorporado al orden de los derechos humanos, es decir, América Latina, Europa, Estados Unidos, los países de América y de Europa son los que más rápidamente se han incorporado dentro del sistema de derechos humanos. En cambio, el sistema africano de derechos humanos ha evolucionado más lentamente y ha incorporado reivindicaciones propias del continente, sobre todo vinculadas con el pedido de reparaciones a los países coloniales, cosa que es un antecedente que para América Latina no existe, digamos. Los países latinoamericanos no han requerido una reparación o una indemnización por los efectos de la colonización. Los países africanos sí lo reclaman aún dentro de su propio sistema de derechos humanos. Y esto se asocia también a otra realidad cultural diferenciada, que es que el proceso de colonización en América Latina se va a resolver en principio en el siglo XIX. En cambio, la colonización en los países africanos se va a resolver recién en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, son procesos históricos también diferenciados. Y finalmente, el sistema asiático de derechos humanos es un sistema regional que ha evolucionado todavía mucho menos dentro de esta conceptualización occidental de derechos humanos, a lo cual se suma, sobre todo, que lo vimos al analizar el tema de los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, el justnaturalismo racionalista va a partir de una idea de separación entre el mundo de lo religioso y el mundo de lo político, cosa que no es lo que sucede en muchos países asiáticos, sobre todo bajo, digamos, la influencia de la religión musulmana. Es decir, todas estas cuestiones van marcando diferencias, van marcando distanciamientos y hacen que el concepto de universalidad también se debilite en la medida en que esa universalidad se corresponde a un orden jurídico y a una realidad histórica parcial del mundo, no de la totalidad de él. Entonces, esto está generando esa dificultad y ese inconveniente respecto a la universalidad, sobre todo en sentido conceptual, ¿no? ¿Qué entendemos por derechos humanos y cuáles son los parámetros para definir el contenido de esos derechos? Dentro de este módulo 4 se ingresa luego a otro aspecto que también ha ido evolucionando, sobre todo a partir del siglo XIX y siglo XX, que es el tema de la responsabilidad internacional individual por la violación de determinados derechos humanos que son tipificados en el sistema internacional como delitos del derecho internacional. Esto va a ir evolucionando, sobre todo en el transcurso del siglo
del siglo XIX y del siglo XX, y evidentemente, digamos, va a tener de alguna manera su consolidación dentro del sistema internacional con la Convención de Roma de 1998, que crea el Tribunal Penal Internacional Permanente. ¿Mm? Es decir, un órgano internacional que puede juzgar la violación por la comisión de estos delitos internacionales. Nuestra Constitución de 1853 es de por sí una constitución precursora en el reconocimiento de lo que se llama el derecho de gentes dentro del vocabulario jurídico dominante durante el siglo XIX. La propia Constitución, en lo que hoy es el artículo 116, reconoce la posibilidad de juzgar en territorio nacional delitos contra el derecho de gentes cometidos en terceros países. Entonces, esto genera una regla de excepcionalidad, porque el derecho penal es, por regla, un derecho territorial, es decir, se juzgan en el propio territorio los delitos cometidos en él, en forma exclusiva y soberana por parte de un Estado. El salto cualitativo que esto va a representar es que, aún cometidos estos delitos en terceros países, pueden ser juzgados en el propio, en un tercer país en el cual esos delitos no se cometieron. Nosotros, además de tener este precepto constitucional, además, quien ha sido uno de los inspiradores fundamentales del modelo constitucional argentino de mediados del siglo XIX, Juan Bautista Alberdi, tiene a su vez una obra que justamente define uno de estos delitos del derecho internacional, que es el crimen de guerra, los crímenes de guerra. Juan Bautista Alberdi, digamos, va a elaborar esta obra en 1870 y se va a publicar póstumamente después de su muerte, pero es el contexto histórico en el cual Alberdi elabora ese trabajo es la Guerra del Paraguay. Es decir, Alberdi va a considerar que la Guerra del Paraguay, llevada adelante por la Triple Alianza, Brasil, Uruguay y Argentina, es un crimen de guerra. Y por supuesto que esa conceptualización va a tener una gran trascendencia en la medida en que ya se va a definir esa guerra como una guerra contra el derecho internacional. Y sobre todo hay que expresar de que ha sido necesario el transcurso de más de un siglo y medio para que, en definitiva, quienes llevaron adelante esa guerra, como el caso particular de la Argentina, lo reconocieran. Es decir, esta es una primera aproximación. La segunda es que ya Alberdi en 1870 expresaba la necesidad de un tribunal internacional para juzgar estos delitos, porque expresaba que el Estado que los había llevado adelante difícilmente juzgara a sus responsables. Es decir, que la posibilidad de juzgamiento dentro del propio territorio va a ser o sería dificultosa. Y esto exige la creación de un tribunal internacional. Vuelos militares con jueces argentinos. Bueno, eso lo vamos a tratar un poco más adelante.
Es decir, me preguntan si el caso de la Argentina es el único caso en el cual se ha juzgado, digamos, al tema de la responsabilidad de los militares. Hay que aclarar acá que son delitos del derecho internacional cometidos en el propio territorio, ¿no? Pero, por ejemplo, para esclarecer un poco más esta situación, en la Argentina se abrió una causa judicial por los delitos cometidos en el franquismo en España, que sería esta situación que yo estoy explicando, ¿no? Es decir, delitos contra el derecho internacional cometidos en un tercer país que pueden ser juzgados en nuestro territorio, ¿no? En el caso particular, vamos a ver luego, porque hay un capítulo que se llama La lucha contra la impunidad, donde vamos a explicar bien cuál ha sido el impacto del derecho penal internacional dentro de la estructura jurídica argentina y el juzgamiento de los responsables de la última dictadura, ¿no? Que justamente más que vinculado sobre la posibilidad de juzgamiento, que tuvo un impacto. ¿Por qué? Porque en realidad se terminó juzgando en el territorio nacional porque había causas internacionales que ya estaban avanzadas y principalmente la que había llevado adelante España, a cargo del juez Garzón, que justamente había abierto una causa penal por los delitos cometidos contra el derecho internacional, entre ellos el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad, en la Argentina y en Chile. Y que finalmente ese proceso tuvo un impacto local en la medida en que forzó de alguna manera el juzgamiento dentro del propio territorio, porque estaba la posibilidad de que fueran juzgados en terceros territorios o eventualmente la decisión política de mantener la situación de impunidad no extraditando a los presuntos responsables a España, ¿no? Es decir, se generó una disyuntiva ahí de tipo político que de alguna manera la apertura de causas internacionales, que vuelvo a insistir, el caso de España es el que estaba más evolucionado, pero no era el único, no era la única causa abiertas, había causas abiertas en Francia. Recuerden ustedes, por ejemplo, el juzgamiento de Astiz, del capitán Astiz, en rebeldía, porque Francia permite el juicio penal en rebeldía, cosa que no es lo que admite el derecho penal argentino, donde no hay posibilidad de juzgar. Si la persona se fuga, lo primero que hay que lograr es detenerla para luego continuar con el proceso penal. En España, en Francia se puede juzgar en rebeldía, y esto llevó a que Astiz fuese condenado en rebeldía y eventualmente podía ser, no fue extraditado por la Argentina, pero tampoco podía salir del territorio porque podía ser detenido en un tercer país y puesto a disposición de la justicia francesa, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que después, durante el proceso de impunidad, va a haber otro caso en España fundamental, que va a ser el caso Silingo, es decir, el capitán Silingo va dentro del proceso de impunidad de la Argentina a hacerle una serie de confesiones sobre los vuelos de la muerte a Berbinsky, que va a publicar un libro que se llama El vuelo, y que luego va a ser convencido para ser llevado a que él, como testigo, exponga eso en España. Y lo que sucedió es que cuando él expuso eso y confesó su participación en los ilícitos, en España fue detenido. Y luego fue el primer caso fuera del territorio nacional que llegó a una sentencia definitiva. Es decir, Silingo fue condenado, bueno, a perpetuidad, aunque en el sistema español cada delito suma, digamos, es un sistema diferente al nuestro de pena única, en la cual si una persona comete varios ilícitos y es juzgado, luego se genera una pena única para cumplir. Bueno, en el sistema español se suman, ¿no? Por cada delito se suman los años de condena que le corresponden. Pero
representaba en la práctica, los cientos de años que se le aplicaron representaba una condena a perpetuidad. Y fue el primer caso de alguien condenado fuera del territorio por los delitos cometidos en la Argentina. Entonces, todo ese contexto va a empujar también a la situación de juzgamiento dentro del territorio nacional. Es decir, la posibilidad de que ya se había afianzado el juzgamiento fuera del territorio. En el caso particular, vuelvo a insistir, de España, que fue el proceso que más evolucionó y que a la vez también tuvo, con respecto al tema de la causa abierta en Chile, la situación de la posibilidad de detención de Pinochet, que se había trasladado a Londres por razones de salud, y donde el Parlamento inglés había habilitado la posibilidad de su extradición a España, entendiendo que los delitos cometidos de tortura, etcétera, eran delitos de lesa humanidad de carácter imprescriptible, pero que luego no se concretó por decisión del primer ministro inglés, ¿no? Y entonces volvió a Chile. Pero reflejaba de alguna manera el impacto que esto estaba generando mundialmente. Es decir, que esos responsables ya no podían pensar en una impunidad de carácter absoluto frente a los delitos cometidos. Entonces, en ese contexto es que el derecho penal internacional va a tener un impacto con respecto a la Argentina. La segunda cuestión que va a tener impacto es que al tratarse de delitos del derecho internacional, los efectos que producen son la imprescriptibilidad, es decir, el delito, el transcurso del tiempo no hace prescribir la acción penal o la pena, es decir, que se lo puede perseguir en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por supuesto que esto tuvo su ejemplificación concreta en el mundo occidental, en el caso de el juzgamiento de los responsables del Holocausto, que ahora me voy a detener un poco en ese aspecto, pero que a la vez permitía la posibilidad, digamos, de su juzgamiento a pesar del tiempo transcurrido. Es decir, después de 20, 30 años después de la finalizada la Segunda Guerra Mundial, podían continuar siendo perseguidos penalmente. Bueno, volviendo a la obra de Alberdi, Alberdi va a plantear fundamentalmente dos problemas. Uno es el del juzgamiento a los responsables y va a decir que fundamentalmente eso va a ser posible o va a ganar en viabilidad en la medida en que sea un tribunal internacional el que lo juzgue y no el tribunal local o la justicia local donde esos delitos fueron cometidos. Este es el primer aporte que ya Alberdi hace y que, vuelvo a insistir, después de 120 años, un poco más de 120 años, 128 años de la elaboración de esa obra, se materializó con la creación del Tribunal Penal Internacional Permanente en 1998. La segunda es la consecuencia política de la utilización de estos delitos, que es una cuestión que evidentemente sigue siendo un problema político actual. Es decir, los beneficios políticos que se obtienen como consecuencia de estas prácticas. Y entonces ahí Alberdi va a plantear como alternativa algo que de algún modo sigue teniendo sentido, que es la solidaridad internacional. Es decir, que los restantes estados rompan relaciones diplomáticas con aquel estado que ha llegado al poder o que se mantiene en el poder a través de la comisión de estos ilícitos o ha fortalecido su poder, pero que ha recurrido a la comisión de estos ilícitos. Y esta es una situación que sigue siendo vigente hasta la actualidad,
Son infinidad los casos en los cuales uno toma conocimiento de que un gobierno o genera muertes masivas, delitos masivos contra la población civil, etcétera, 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 y se mantiene en el poder con esas prácticas. Y lo que va a sostener Alberdi, y vuelvo a insistir, es un tema político vigente, es que la única manera de contrarrestar esto es el aislamiento institucional del Estado que ha aplicado esas metodologías, esos delitos, para mantenerse en el poder, para llegar al poder o para fortalecer el poder que está ejerciendo. Por lo tanto, es una obra poco conocida, pero de gran impacto dentro de este contexto del derecho penal internacional. Ahora bien, ¿cuáles son esos delitos? Es decir, ¿cuáles son los delitos del derecho internacional? Una característica que hay que marcar es que estos delitos del derecho internacional generan responsabilidad individual de los autores, que es una situación que diferencia la responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos. Bueno, acá preguntan por la obra de Alberdi. La obra de Alberdi es El crimen de la guerra. El crimen de la guerra. Ese es el libro, El crimen de la guerra. Vuelvo a insistir, un libro escrito en 1870 y que de alguna manera Alberdi se inspira, aunque es un libro de contenido jurídico, pero se inspira en el contexto de lo que representó la Guerra del Paraguay entre justamente 1865 y 1870, llevado adelante por la Triple Alianza, que él termina considerando que fue un crimen de guerra. Ahora bien, ¿cuáles son esos delitos? Es decir, ha habido una evolución del derecho internacional vinculado con estos delitos. Estos delitos generan responsabilidad individual, es decir, que la posibilidad de que los autores materiales puedan ser juzgados dentro de un tercer estado, es decir, por un tercer estado o por un tribunal internacional. Estos delitos se diferencian de la violación general de derechos humanos que nosotros vamos a ver en la unidad número 12, que justamente genera responsabilidad estatal, es decir, la violación a las convenciones de derechos humanos generan responsabilidad estatal, no individual. Es decir, las responsabilidades individuales le corresponden fijarlas al propio Estado, pero el sistema internacional solamente juzga la responsabilidad del Estado a través de su conducta, directa o indirecta, pero responsabilidad del Estado. Cuando hablamos de delitos del derecho internacional, estamos hablando de la responsabilidad individual de los autores. Esto es importante que tengan esa diferencia. Y vuelvo a insistir, nosotros ahora nos estamos deteniendo en el análisis de esa responsabilidad penal internacional. Lo que tiene que ver con la violación de las convenciones de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera, eso se ve en el módulo 12. Bueno, acá me preguntan si es la única que puede individualizar. Ahora yo voy a explicar individualizar las penas en el ámbito internacional. Bueno, es la única que está habilitada a analizar las penas. Bueno, el tema es el siguiente. Una característica que es una característica del sistema internacional de protección de los derechos humanos, ya sea por la comisión de crímenes del derecho internacional como por la violación de convenciones de derechos humanos, la instancia internacional es una instancia coadyuvante, complementaria. Es decir, la Argentina tiene que generar la posibilidad de su propio juzgamiento. Si ese juzgamiento fracasa,
eso habilita el ámbito internacional. Por eso, por ejemplo, en el caso particular de la Argentina por ley incluyó dentro de su sistema penal local los delitos del derecho internacional, que en su momento no estaban incorporados. ¿Por qué? Porque tienen que ser inicialmente juzgados. Si no son juzgados, es decir, no hay voluntad de juzgamiento, o eventualmente ese juzgamiento no resulta efectivo, es decir, transcurre el tiempo y no se materializa el juzgamiento, o eventualmente es un juzgamiento puramente formal, o evidentemente ha sido ineficaz en sus resultados, entonces eso habilita el sistema internacional de juzgamiento. ¿Mm? Por eso hay que entender una cuestión, es decir, si se comete un delito del derecho internacional en territorio nacional, le corresponde a la justicia nacional juzgarlo. Si eso fracasa por distintos motivos, porque no se juzgó efectivamente, porque los juzgamientos se dilataron en el tiempo en forma indefinida, o porque resultaron simplemente una parodia, es decir, no dieron ningún resultado positivo en la conclusión, entonces se va al derecho penal, se va a la Corte Penal Internacional. Y en la Corte Penal Internacional, por supuesto que una vez que se ha establecido la competencia de ese tribunal para juzgar, va a ese tribunal a fijar la pena correspondiente. ¿Se entiende? Es decir, cuáles son los delitos cometidos y eventualmente las sanciones que le corresponden por esos delitos cometidos. Dentro de ese contexto, vuelvo a insistir, cuando se habilita la competencia del Tribunal Internacional, esa habilitación le permite el juzgamiento pleno, que es determinar las responsabilidades, individualizar a los responsables y eventualmente aplicar las sanciones, es decir, en forma autónoma e independiente. Pero previamente, el Estado nacional tiene la obligación de juzgar esos delitos dentro de su territorio, que si no lo hace, entonces habilita el sistema internacional, ¿no? Esto para determinar, pero puede haber por esos delitos sanciones dentro de la justicia nacional que sean absolutas y totalmente válidas, y en ese contexto no habiliten la competencia de la Corte Penal Internacional. Así que son instancias jurisdiccionales diferenciadas. Pero si el sistema local fracasa o no cumple su rol, entonces hay la posibilidad de habilitar el sistema de la competencia internacional y de juzgar a sus responsables. Esto como contexto general. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos? Los delitos son 4 del derecho penal internacional. El primero de esos delitos es crímenes de guerra. Los crímenes de guerra es que en una situación de flagrancia de guerra, sobre todo que los modelos se toman como guerras entre estados, sobre todo, es decir, la lucha entre estados, ya sean guerras localizadas o ya sean guerras mundiales, como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, donde la participación de los estados es mucho mayor. Pero siempre estamos hablando de esa situación de guerra. El derecho internacional como tal, cuando surge, va a marcar sobre todo uno de los problemas cruciales, son los vinculados a la guerra justa, determinar la guerra justa y la guerra injusta. Es decir, cuando está habilitado que un Estado ataque a otro y cuando esto no está habilitado. Entonces, en ese contexto, los llamados crímenes de guerra, que son la idea de que aún dentro de ese contexto y aún dentro de una guerra legítima, existen limitaciones respecto a lo que tiene que ver con la conducta de las fuerzas respecto a las fuerzas enemigas
y respecto a la población civil en general. Por supuesto que esto en la Segunda Guerra Mundial se generalizó, pero el sistema en general internacional de derechos humanos ya en el siglo XIX va a generar la primera convención, que son las convenciones de La Haya de 1899, donde se va a regular el tema de la guerra y de las conductas permitidas o no permitidas aún dentro de la guerra, y luego esto se va a reforzar en una segunda convención de La Haya de 1907. Es decir, que ya en 1899 y 1907 va a haber instrumentos internacionales que van a empezar a fijar los contenidos, es decir, el delito y los contenidos, las conductas que son consideradas como crímenes de guerra. Entonces, que el primer tipo es los crímenes de guerra. Estos crímenes de guerra, además, han sido, digamos, post Segunda Guerra Mundial, en las convenciones de Viena de 1949 y los protocolos facultativos posteriores de la década de 1970 fueron fijando con mucha mayor precisión las conductas internacionales habilitadas y prohibidas aún en el contexto de la guerra, ¿no? Es decir, que aún cuando uno detiene a un prisionero enemigo, bueno, no le puede infligir la tortura, por ejemplo. Esto se considera un crimen de guerra. O lo que fue una práctica del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, frente a la muerte de un oficial nazi, ¿qué hacían los nazis? Bueno, tomaban a civiles y los fusilaban. Entonces era un escarmiento. Bueno, matan a un oficial nuestro, nosotros matamos 10, 20 o 30 civiles, fusilamos. Bueno, todas esas conductas, es decir, son lo que se llaman los llamados conductas que integran el delito de crimen de guerra. El contexto es la existencia de una guerra, declarada o no, pero una guerra y sobre todo una guerra entre estados, es lo que va a marcar fundamentalmente esa existencia, o entre una multiplicidad de estados o guerras de carácter bilateral o multilateral, ¿no? Esa situación fue la primera analizada por el derecho internacional. Los convenios de La Haya de 1899 y de 1907, que son los primeros que regulan en forma convencional el tema de los crímenes de guerra, va a contener una cláusula que tiene un gran impacto en el derecho internacional general, que es lo que se conoce como la cláusula Martens. Martens era el representante ruso del Imperio Ruso en esas reuniones. ¿Y qué va a sostener esa cláusula que se incorpora en esas convenciones? Es que las conductas tipificadas como crímenes de guerra no representan la negación de otras consideradas tales por la costumbre internacional. Esto va a marcar una regla que es una regla general en materia de derecho penal internacional, pero también vinculada con los derechos humanos en general. ¿Cuál es la fuente fundamental del derecho internacional? La costumbre internacional. Es decir, la costumbre como fuente, que es la reiteración de una conducta, aún inexistiendo un orden normativo expreso, que se lleva adelante con la convicción de que resulta obligatoria. Es decir, eso es la costumbre como fuente. Entonces, en el derecho internacional y en el derecho penal internacional, la fuente principal es la costumbre. La fuente secundaria es la ley, la convención, el tratado. Esto va a significar también un conflicto entre las reglas del derecho penal internacional y el derecho penal territorial, es decir, el derecho penal nacional, que, como saben ustedes,
tiene el principio contrario. Lo que no está tipificado por ley no es delito. Es decir, que la fuente fundamental del derecho penal es la ley, el orden normativo. En el sistema internacional es la costumbre internacional. Es decir, que aún no existiendo una convención o un tratado, una conducta puede ser calificada como crimen de guerra, si así lo entiende la costumbre internacional. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en general se produce, digamos, un conflicto que se mantuvo hasta la creación del Tribunal Penal Internacional de la fuente del derecho, ¿no? Es decir, para los estados, entonces, no se podían juzgar los delitos internacionales. ¿Por qué? Porque no había una norma, un dispositivo o un tribunal previo. Es decir, ustedes saben, hay dos reglas fundamentales del derecho penal internacional, nacional. El derecho penal tiene que haber una ley que tipifique la conducta y las sanciones, y tiene que haber un tribunal o juez con competencia previa al hecho para que juzgue tales conductas. Bueno, lo que vamos a ver ahora a continuación con la evolución es que justamente esto generó un conflicto. La evolución del derecho penal internacional se va a basar en la costumbre y por lo tanto va a entrar en conflicto o en crisis con los principios del derecho penal territorial. Ahora bien, crimen de guerra es el primer delito. El primer delito que se tipifica como tal, crímenes de guerra. Una segunda tipificación de delitos internacionales es lo que se llaman los delitos de lesa humanidad. El concepto de delito de lesa humanidad va a aparecer inicialmente en el Estatuto de Nuremberg, pero va a decir delitos de lesa humanidad cometidos o vinculados con la comisión de crímenes de guerra. ¿Cuál es la tipificación básica de un delito de lesa humanidad? En principio va contra la población civil. Es decir, es un delito que se comete contra la población civil. Es decir, el sujeto víctima es la población civil, en primer lugar. En segundo lugar, tiene dos características fundamentales que en el sistema internacional pueden jugar en forma alterna, que son sistematicidad, es decir, que el Estado tiene que estar organizado de tal manera que cometa o esté dirigido a la comisión de esos delitos, o masividad, la comisión múltiple de esos delitos por parte de un Estado, de un conjunto de personas dentro de un Estado. Es decir, que las dos características son sistematicidad y masividad. Bueno, acá los juicios de Nuremberg justamente van a marcar, los juicios de Nuremberg son los juicios que se llevaron adelante una vez, digamos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A través de un tribunal internacional que funcionó en la ciudad de Nuremberg, un tribunal internacional que funcionó en la ciudad de Nuremberg, que fue elegida como tal, porque ahí fue anunciado por el hitlerismo lo que se conoció como la solución final, es decir, el exterminio de todos los judíos, es decir, lo que se llamó como solución final. Bueno, es por eso que simbólicamente se eligió la ciudad de Nuremberg. No, bueno, esta es otra cuestión que ahora, porque acá me preguntan si, por ejemplo, el Mossad, los servicios secretos de Israel, etcétera, buscaron a esos jerarcas. Los buscaron a posteriori de Nuremberg, pero no durante Nuremberg.
Es decir, porque Nuremberg es un tribunal que se crea no bien finalizada la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1946, es decir, se aprueba en 1945, perdón, se aprueba el estatuto, finalizada la guerra, se aprueba el estatuto por los países triunfantes, es decir, por los países aliados, que eran fundamentalmente los 4 países, es decir, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Francia, Inglaterra, Estados Unidos, profe. Estados Unidos, eso, perdón, y Estados Unidos, justamente. Bueno, esos 4 países son los países aliados. Esos países aliados deciden, digamos, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, juzgar a los responsables que habían sido detenidos, digamos, con al ser, digamos, las fuerzas nazis derrotadas por las fuerzas aliadas. Y por lo tanto, ese estatuto aprobado por esos 4 países, que eran los países, digamos, los países aliados, va a incorporar delitos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad asociados a la comisión de crímenes de guerra. Y crímenes contra la paz. Van a ser los tipos penales que van a ser incorporados en el estatuto de Nuremberg. Y a su vez, los países aliados van a constituir lo que se conoce como el Tribunal de Nuremberg, es decir, a los 3 jueces, van a elegir los 3 jueces que van a llevar adelante ese juzgamiento. Bueno, ese proceso, bueno, va a estar acompañado. ¿Por qué se va a crear ese tribunal internacional? Bueno, sobre todo por el fracaso de la experiencia de la Primera Guerra Mundial en el Pacto de Versalles. Es decir, el Pacto de Versalles, aprobado a comienzos de 1919, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, estableció que va a ser la justicia alemana la que va a juzgar a los responsables de los ilícitos cometidos, digamos, por los delitos cometidos. Y lo que va a suceder, que es la creación de los llamados, se van a desarrollar en la localidad de Leipzig, en Alemania, es que esos juzgamientos van a fracasar, no van a dar resultados. Esto que manifestó o manifestaba ya Alberdi en el crimen de la guerra. Es decir, los propios estados difícilmente juzguen a sus responsables, o sea, los responsables de estos crímenes puedan ser juzgados efectivamente en el propio territorio. Bueno, esta sospechabilidad que tenía Alberdi ya por la experiencia del siglo XIX se va a confirmar a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Entonces, antes ya de la finalización de la Segunda Guerra, es decir, estamos hablando de 1942, 1943, comenzó a elaborarse teóricamente la posibilidad de crear un tribunal internacional que lo juzgara. Es decir, que no fueran juzgados en territorio alemán, sino o por lo menos por un tribunal alemán, perdón, sino por un tribunal internacional. Esto lleva a la creación del tribunal de Nuremberg, a la designación de los 3 jueces que van a estar al frente del tribunal de Nuremberg y a la aprobación del estatuto, que va a fijar los delitos que van a constituir competencia del tribunal. Ahora bien, Nuremberg va a representar ese conflicto entre el derecho penal territorial y el derecho internacional. Es decir, justamente el voto en disidencia de Nuremberg justamente va a marcar esto, de que es un tribunal ex post facto, es decir, posterior a los hechos, y que la tipificación de los ilícitos fue una tipificación posterior a la comisión de los ilícitos, es decir, una vez que los hechos sucedieron.
Entonces, esto ingresaría dentro del conflicto con el derecho penal nacional o territorial, las reglas del derecho penal territorial. Vuelvo a insistir, la tipificación, bueno, estaría justificada en la medida en que ya se consideraba por la costumbre internacional que esas conductas representaban delitos y que por lo tanto las conductas y el carácter delictivo de las mismas ya estaban establecidas en el derecho internacional por vía de la costumbre, no solamente a través de las convenciones o de las normas escritas. Esto era lo primero. Y lo segundo era justamente, bueno, la creación de un tribunal internacional frente al fracaso de las experiencias anteriores, ¿no? Y sobre todo a la que siguió a la finalización de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Pero ya Nuremberg va a representar ese conflicto. Si bien Nuremberg va a juzgar y va a condenar, es decir, va a condenar a un conjunto de responsables, no a la totalidad de ellos, a un conjunto determinado de responsables que van a ser considerados los responsables más importantes dentro de la estructura del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, una vez que finaliza el juicio de Nuremberg, al año siguiente, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas va a hacer propio el estatuto, es decir, va a admitir la existencia de esos delitos y a la vez va a independizar el concepto de lesa humanidad del de crimen de guerra. Es decir, que en Nuremberg está asociado. Y le va a dar autonomía. ¿Qué se considera un delito de lesa humanidad? Ataque a la población civil y carácter sistemático o masivo. Es decir que para que una conducta represente delito de lesa humanidad, tiene que tener alguna de estas dos características. Si no, no lo es. Para que ustedes tengan un ejemplo, digamos, un ejemplo argentino, un delito de lesa humanidad, por ejemplo, la desaparición forzada de personas puede constituirse en delito de lesa humanidad. Ahora, ¿qué requiere? O requiere sistematicidad, cosa que fue lo que sucedió en la dictadura, es decir, un Estado organizado para generar esas desapariciones, es decir, detenciones ilegales, centros clandestinos de detención, vuelos de la muerte, sepulturas clandestinas como NN, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso favorecía que la persona fuese considerada desaparecida. El Estado se estructuraba a los fines de cometer el ilícito, que además, en el caso particular de la Argentina, tenía masividad, es decir, hay una multiplicidad de casos. La Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas en 1984, es decir, la CONADEP, va a hacer una verificación de más de 7.000 casos de desaparecidos inicialmente. Es decir, que eso también demostraba su masividad. Pero en cambio, si uno analiza la desaparición de Julio López, por ejemplo, que fue un testigo clave en el juicio contra Echecolás, que era el segundo jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el general Echecolás, no constituye esta característica porque es un hecho aislado y uno no puede afirmar de que el Estado tenía una estructura tal que estaba destinada a la comisión de esos ilícitos. El delito de lesa humanidad es un delito que, como requiere alguna de estas dos características, un caso individual puede constituir un delito de lesa humanidad en la medida en que yo demuestre la sistematicidad del funcionamiento del sistema represivo y la inclusión de ese caso
dentro de la sistematicidad. Es decir, que hace falta una de las dos características, no las dos. En el caso particular de la dictadura argentina, del 76 al 83, tiene esas dos características, es decir, fue sistemática, pero también fue masiva, es decir, generó una multiplicidad de víctimas. Entonces no hace falta ninguna situación de flagrancia, de guerra, de lucha interna, nada, simplemente alguna de esas dos características. Bueno, ahora voy a volver con ese tema que me consulta. Entonces, ese delito de lesa humanidad adquiere autonomía a partir de su reconocimiento como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es justamente una expresión de ese derecho consuetudinario, y va a perfilarse esas dos características fundamentales para que ese ataque a la población civil constituya delito de lesa humanidad, que es sistematicidad o masividad. El tercero va a ser el delito de genocidio. El delito de genocidio es el delito definido por la Convención contra el Genocidio de 1948. Esa Convención contra el Genocidio, en el caso particular de la Argentina, a partir de 1994, tiene jerarquía constitucional. Es una convención que tiene jerarquía constitucional. Para diferenciar el genocidio del crimen de guerra y del delito de lesa humanidad, es que fundamentalmente a través del delito de genocidio se procura el exterminio de un grupo religioso, racial, étnico o nacional. Es decir, que para que haya genocidio, tiene que haber determinados actos o conductas delictivas que tengan como objetivo procurar el exterminio de un grupo. Pero a su vez, ese grupo se identifica por su etnia, por su raza, por su religión o por ser un grupo nacional dentro de un estado determinado. La definición de genocidio, que está en la Convención y que a la vez fue reproducida por el Pacto de Roma de 1998, justamente está limitando la calidad del grupo a exterminar o que se procura exterminar. Es decir, que en principio hay que procurar el exterminio, lo que significa que no es que se procura el exterminio. Es decir, pero la solución final, por ejemplo, es una forma de procurar el exterminio. Los judíos responden a esas características. Eran un grupo étnico, un grupo racial, un grupo religioso y un grupo nacional dentro de Alemania. Entonces la definición de genocidio es una definición que se va a corresponder con las consecuencias del Holocausto, es decir, de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, centralmente. Esa va a ser la idea básica de genocidio. Bueno, acá también, si la expedición... Me preguntan sobre la expedición, en este caso me preguntan sobre la expedición, digamos, de Roca, si se considera genocidio. Es decir, se considera que procuró el exterminio, y justamente de un grupo en estas características. Pero no se considera genocidio en la medida en que la definición de genocidio. No, bueno, ahora me preguntan por la AMIA. Bueno, no constituye genocidio, la AMIA no constituye genocidio. ¿Por qué? Porque no estaba destinado al grupo, era un atentado terrorista que no buscaba el exterminio de los judíos en la Argentina.
la Embajada de Israel y AMIA, por ejemplo. Pero después no hubo una persecución consiguiente que procurara el exterminio. Es decir, por eso no constituye genocidio, digamos. Los ataques de la AMIA y de la Embajada de Israel no constituyen genocidio, porque uno no puede decir que el acto terrorista que se llevó adelante procuraba el exterminio del grupo, ¿no? Generalmente los actos terroristas, bueno, tienen, digamos, otras características y otras finalidades también, ¿no? Otras finalidades políticas que tienen que ver con la obtención de determinados beneficios, con la imposición del terror sobre la población civil. Bueno, son algunas de las características. Bueno, acá hay muchas preguntas, y yo voy a ver cómo puedo irlas contestando. Bueno, voy a detenerme un poco en el tema de las preguntas. Con respecto a esta cuestión de lo que es lo que luego fue, digamos, para cerrar el tema de Nuremberg, la persecución posterior de los responsables y la identificación, sí, como acá bien se dice, el Estado de Israel recién se crea en 1948. El Estado de Israel es una decisión de Naciones Unidas que otorga un territorio determinado a ese Estado y lo crea como tal, es decir, crea un Estado soberano dentro de un determinado territorio que justamente va a dar lugar, digamos, a los conflictos entre judíos y palestinos hasta hoy en día, porque en realidad la ciudad de Jerusalén, para poner un ejemplo, es una ciudad sagrada para los palestinos y es una ciudad sagrada para los judíos, pero está dentro de un territorio que es exclusivamente de soberanía judía, es decir, del Estado de Israel. Bueno, eso genera todo un tipo de conflictos que también uno puede advertir en una situación que no es igual, pero que tiene similitudes con la descolonización africana. Es decir, en general los países independientes africanos a partir de 1960 en adelante se construyen sobre la base de los territorios colonizados, pero esos territorios colonizados albergaban a grupos raciales o étnicos opuestos o en guerra, con lo cual esto ha generado muchas veces que en determinados estados, de acuerdo al grupo que gobierna, bueno, se generan persecuciones, matanzas, etc. ¿Por qué? Porque en realidad son construcciones más artificiales que reales, es decir, no se corresponden a las realidades políticas, culturales, sociales, sino a construcciones políticas que tienen que ver con territorialidades diferentes a las propias, es decir, a cómo el continente africano estaba organizado antes de la colonización. Entonces, en el caso del territorio de Israel, sucede una situación similar, es decir, ese territorio estaba ocupado por judíos, por palestinos, etcétera, pero por una decisión de Naciones Unidas se transforma en territorio soberano de Israel, y eso genera conflictos que, por supuesto, se agudizaron a partir de 1966, la llamada Guerra de los 6 días, donde Israel extendió su soberanía territorial a territorios que están más allá del Estado de Israel, ¿no? Que es lo que se conoce como la zona de las alturas del Golán, etc. Bueno, y la razón fundamental es que esos territorios vecinos resultan amenazantes para Israel en la medida en que albergan al terrorismo contrario a Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ha llevado a toda una serie de conflictos, pero que de alguna manera, por ejemplo, la invasión al Líbano, que ha llevado muchas veces Israel sobre el territorio del Líbano, ¿cuál es la razón?
bueno, ahí están los grupos terroristas. El Líbano alberga los grupos terroristas que pretenden atacar la seguridad de Israel, del Estado de Israel. Entonces, bueno, todo eso genera un conflicto, pero originariamente ese conflicto parte de una realidad, que es una construcción política artificial, digamos, ¿no es cierto? Es decir, porque en realidad lo que se conocía como nación judía estaba expandida en el mundo. Es decir, no tenía un territorio fijado para tal. Pero bueno, se entendió que una reivindicación que era sostenida por Israel era tener su propio Estado. Una vez que se constituyó el Estado de Israel, va a aparecer fundamentalmente la situación de que se va a perseguir, digamos, a otros jerarcas nazis que estaban en terceros países, entre los cuales uno residía en la Argentina. Nosotros tenemos dos situaciones o dos casos. Uno es el caso Eichmann. El caso Eichmann era uno de los criminales de guerra que residía en la Argentina, estaba en el Gran Buenos Aires, y que a la vez no fue extraditado, sino que fuerzas armadas israelíes ingresaron ilegalmente al territorio nacional, lo secuestraron y se lo llevaron a Israel para juzgarlo, ¿no? Y eso fue en la época del gobierno de Arturo Frondizi, a comienzo de la década de 1960, que se llevó adelante ese procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo juzgó. Bueno, está bien. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Es decir, la cuestión del Estado de Israel, la posibilidad de juzgamiento, eso se ha llevado de distintas formas, de distintos mecanismos, pero ha sido, porque una cuestión paradójica es que algunos de esos criminales también luego formaron parte de los servicios secretos de los países aliados, ¿no? Especialmente Estados Unidos. Entonces había toda una cierta cobertura. Por ejemplo, uno de los jerarcas nazis que fue justamente detectado en Bolivia y luego extraditado para ser juzgado, bueno, justamente tenía, digamos, ese tipo de protección. Entonces también se dan esos fenómenos, digamos, esas contradicciones políticas, digamos, en el desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ahí aparece, bueno, la consolidación del Estado de Israel y la posibilidad de que esos jerarcas puedan seguir siendo perseguidos y juzgados en la medida en que esos delitos, esos crímenes de guerra, principalmente, y genocidio, el delito de genocidio, no estaban prescriptos. Así que el transcurso del tiempo no afectaba su persecución penal. Ahora bien, luego me consultan sobre la expedición al desierto de Roca. Bueno, la expedición al desierto a Roca constituye, digamos, en realidad un genocidio. Un genocidio que no puede ser técnicamente calificado como tal, porque la elaboración del concepto de genocidio justamente se va a producir, digamos, o se va a comenzar a elaborar y a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y luego la finalización de la Segunda Guerra con la aprobación de la Convención contra el Genocidio en 1948 por Naciones Unidas. Es decir, que el concepto técnico jurídico de genocidio no existía, pero había
esto ha sido analizado desde el punto de vista histórico, determinadas conductas genocidas y previas a la Segunda Guerra Mundial, porque vuelvo a insistir, la definición de la convención se ajusta a lo que representó el Holocausto, que no son todas las formas de exterminio. En general, el exterminio del enemigo era una estrategia que viene desde la antigüedad, digamos, ¿no es cierto? Es decir, una de las formas de evitar la agresión del enemigo era terminar definitivamente con él, es decir, que dejara de existir. Entonces, esos exterminios de grupos tienen una tradición mucho mayor que la tradición propia del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. En general, lo que va a suceder con las experiencias previas, estamos hablando sobre todo desde la antigüedad en adelante, no de la modernidad, sino de esa época, era que eran exterminios defensistas, digamos. Era para defenderse. El que ejecutaba ese exterminio lo hacía con una voluntad de defenderse frente a un agresor determinado, al cual decidía que la mejor forma de evitar la continuidad de esa agresión era haciéndolo exterminarlo definitivamente. Entonces, eso tiene que ver con esa tradición. Después va a venir una segunda etapa, que va a ser el siglo XIX, sobre todo, donde esa persecución, como fue en el caso particular de la Argentina, las campañas al desierto, tiene que ver con la apropiación de las tierras y con un determinado desarrollo económico, proyecto de desarrollo económico. Es decir, si bien la campaña al desierto más conocida es la de Roca, de 1879, hay dos campañas al desierto previas. Una en 1820, llevada adelante por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, que hizo una primera extensión territorial sobre la provincia hasta el centro de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, para quienes son de la zona de Tandil o han ido a Tandil, hay un monumento muy importante de Martín Rodríguez. ¿Por qué hay un monumento importante de Martín Rodríguez? Porque en realidad la primera avanzada sobre el centro de la provincia de Buenos Aires fue llevada adelante por esa campaña. La segunda campaña, que llega, digamos, lo que sería hoy el Río Negro, la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones, se va a hacer durante la gobernación, durante entre la primera y la segunda gobernación de Juan Manuel de Rosas, es decir, la va a llevar adelante Juan Manuel de Rosas, y va a avanzar sobre todo los límites de lo que hoy conocemos como la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo ese proceso era un proceso que tenía que ver, digamos, con el desarrollo económico de las estancias, que en principio, estamos hablando 1833 en este caso, 1820, 1833, estaba dirigido al desarrollo de la economía de las estancias en la provincia de Buenos Aires, y luego se expande hacia el sur con la campaña al desierto de 1839 de Julio Argentino Roca, que lleva esas fronteras mucho más al sur. Pero el origen de esa persecución y de ese exterminio es claramente económico, es decir, es ocupar territorios para la explotación agrícola-ganadera, fundamentalmente. En cambio, este concepto, digamos, de genocidio tiene que ver ya con un ataque dentro de una población, dentro del mismo territorio, es decir, ya no son conductas defensistas,
Y el concepto de genocidio es un concepto que justamente va a hacer hincapié en la voluntad de exterminio y en la definición del grupo. Un debate que se va a dar sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de la definición de genocidio. Una de las características centrales es que el delito de genocidio ha sido en general poco utilizado. ¿Por qué ha sido poco utilizado? Porque la persecución ya no tiene fundamentos religiosos, étnicos o raciales o a grupos nacionales, sino está dirigido a lo que se conoce genéricamente como enemigo interno, es decir, la persecución al enemigo interno. ¿Y quién define al enemigo interno? Al enemigo interno lo define el perseguidor. Por lo tanto, ese enemigo interno no tiene, digamos, una definición homogénea, ya no tiene una definición homogénea, porque es el perseguidor el que lo define. ¿Se entiende? Entonces, contrario a un determinado, es, para que ustedes, es el ejemplo que podemos desarrollar con respecto a la dictadura última en la Argentina, ¿no? A partir de 1976. ¿Quién era el enemigo? El enemigo era el subversivo, la subversión. Ahora, ¿qué incluía el concepto de subversión? No incluía exclusivamente a quien se organizaba en forma clandestina en una organización armada. Se consideraba a subversivo también el que profesaba determinadas ideologías o desarrollaba, enseñaba esas ideologías a terceros. Por eso, fundamentalmente, uno de los centros de persecución han sido centralmente las universidades como centro de persecución, de desarrollo de ideas, o eventualmente, y por eso hay muchas víctimas que eran estudiantes de la universidad. Es decir, que lo que se persigue, sobre todo, ya no es un enemigo definido claramente por una pertenencia étnica, religiosa, racial o grupo nacional, sino más bien por un eje de tipo político en el cual el enemigo lo define el propio perseguidor. El propio perseguidor. Entonces, esto ha hecho que fundamentalmente cuando se trata de grupos políticos o grupos sociales, los perseguidos, que hay una disputa, hubo todo un debate previo a la Convención de Roma de 1998 de incorporar en el concepto de genocidio la idea de grupo político o de grupo social, para definir el grupo cuyo exterminio se procura. Bueno, ese debate terminó, digamos, con la definición de que en la Convención de Roma, la persecución al grupo político o social constituye delito de lesa humanidad. Forma parte del concepto de delito de lesa humanidad y no del delito de genocidio. Ahora bien, en la Argentina, por ejemplo, que es un debate que está instalado en la Argentina, si la dictadura militar fue una dictadura genocida. Es decir, lo fue en términos generales porque procuró el exterminio de un grupo. Ahora, desde el punto de vista técnico, no forma parte de esa definición. Es decir, no es ni un grupo étnico, ni racial, ni religioso, ni nacional. Es un grupo político o un grupo social. Se define por otros componentes. La mayoría, que es la que en definitiva triunfó en ese debate, dice que la definición de grupo político o grupo social es difusa y que por lo tanto no se podía precisar. Y ese es el motivo por el cual no se incorporó dentro del genocidio o de la idea de genocidio.
Entonces lo que está en juego no es tanto el fin, procurar el exterminio, sino la definición de la composición del grupo. ¿Cómo se compone el grupo? En la Argentina, por un lado, hubo un debate técnico que también debía incluirse como grupo nacional a los grupos políticos o sociales, es decir, que podían integrar un grupo nacional. En realidad, el concepto originario de grupo nacional no está dirigido en ese sentido, sino está dirigido a un grupo que es lo que se llama una minoría social. Es decir, que es lo que en definitiva sí podían constituir los pueblos originarios, por ejemplo, en la Argentina. Podían constituir un grupo nacional y por lo tanto la persecución como grupo nacional constituir el genocidio, que vuelvo a insistir, es un genocidio en términos generales, no en términos técnicos, porque el concepto de genocidio no existía, digamos, ¿no? Es posterior a la campaña del desierto, pero desde el punto de vista del resultado, uno puede decir si era un grupo nacional y se procuró su exterminio, con una finalidad, en este caso, centralmente económica. Entonces, esto ha hecho que algunos fallos judiciales hablen de delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de un genocidio, es decir, que no se define técnicamente al genocidio como tipo penal, pero sí se hace una referencia global a que aún esos delitos de lesa humanidad tenían como finalidad un objetivo de exterminio, aunque era un grupo político o un grupo social. Pero lo que se ha sostenido es que como sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el concepto de grupo es un concepto difuso, porque en definitiva lo define el propio exterminador, es decir, el que procura exterminar dice a quién. Y esa definición, vuelvo a insistir, puede tener diversos contenidos. Mismo la definición, es como en su momento lo dijo el general Sanjén, que era gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, que dice, bueno, primero vamos a perseguir a los que constituyen o integran fuerzas armadas irregulares, luego a los que difunden sus ideas, luego a quienes simpatizan con ellas y finalmente a los indiferentes. Es decir, que en última instancia el concepto era un concepto amplio y un concepto difuso. Entonces, esto es lo que ha hecho que en la práctica concreta la posibilidad de que el tipo penal de genocidio se aplique, es decir, se ha aplicado, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, porque ahí sí se podía definir a grupo nacional, por ejemplo, y dentro del territorio de la ex Yugoslavia y la persecución sobre ese grupo nacional. Entonces, es una situación en la cual se ha dado la tipificación de genocidio. Pero en la práctica política contemporánea, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en general lo que se percibe, digamos, en el análisis histórico de los procesos genocidas, es que ya el grupo a ser perseguido y a ser exterminado ya se define en sentido mucho más amplio por el propio perseguidor, es decir, por el propio exterminador. Entonces es mucho más difícil poder definirlo ya en pautas tan claras como integrar un grupo étnico, racial, religioso o nacional. Entonces hay toda una tendencia también que el delito de genocidio debería ampliar su tipificación, pero que en realidad mantiene ese criterio estricto. Bueno, a ver, otras cosas que me han preguntado.
Bueno, lo de la AMIA ya dije que no. Bueno, acá después me preguntan, por ejemplo, el tema de si el caso de los palestinos puede ser considerado como delitos de derecho internacional por parte de los israelíes. Bueno, acá hay una situación que es bien clara, es decir, hay conductas del Estado de Israel que constituyen delitos del derecho internacional. Por ejemplo, ahora ya no nos vamos a detener porque no nos alcanza el tiempo para definir, pero uno de los delitos fundamentales del derecho internacional es el delito de agresión. El delito de agresión que representa invadir territorio de terceros estados sin la voluntad de estos. Por ejemplo, Israel lo ha hecho, por ejemplo, ha cometido ese ilícito. Lo que pasa en la práctica es que esto, digamos, no ha avanzado en el sentido de que Israel, digamos, es un país que ha tenido una fuerte protección inicialmente de los Estados Unidos y actualmente está además desarrollando toda una política de alianza con otros países árabes, por ejemplo, ¿no? Entonces esto se asocia con otra cuestión fundamental, que es el tema del concepto de terrorismo, ¿no? Es decir, en la medida en que estamos frente a una situación que podía definirse como conducta terrorista, entonces, bueno, ¿cuáles son las posibilidades, los derechos o las alternativas que el Estado tiene frente a esas amenazas? Por eso, fundamentalmente, Israel lo que aduce como fundamento central de su política es la amenaza del terrorismo, ¿no? Es decir, de los países vecinos, o que esos países vecinos, si bien no son estados terroristas, albergan al terrorismo dentro de su territorio, no los persiguen, no los expulsan, etc. Pero a su vez, la política actual también de los palestinos es procurar también el reconocimiento por parte de Naciones Unidas de un territorio como Estado, ¿no? Es decir, que lo que se le otorgó a Israel se le otorgue también a los palestinos, ¿no? Es decir, el hecho de tener su propio Estado. Pero esto tiene que ver también con una cuestión que es, por eso insisto en el libro, que si tienen la posibilidad de leerlo, El crimen de la guerra de Alberdi, es un texto muy interesante y además no es demasiado extenso. Él plantea justamente, frente a los beneficios que genera la comisión de estos delitos, la reacción de los restantes estados, ¿no? En la medida en que existe en el derecho internacional, digamos, lo que se denomina el principio de continuidad jurídica del Estado, entonces esto hace que en última instancia, aún frente a gobiernos de fuerza que llegan al poder por medio de la violencia o se sostienen a través de la comisión de estos crímenes, el resto de los estados terminan manteniendo relaciones, vinculándose, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual eventualmente esa ilegalidad pasa a un segundo plano. Y es el problema, digamos, yo creo que es una situación que se mantiene, digamos, en la actualidad. Bueno, acá habla también bueno, un compañero acá, Cristian Tasca, dice que mañana hay elecciones en Israel. Cualquier cosa, tengo la plataforma de los dos candidatos más fuertes y da su número, que a los que están en línea quieren consultarlo, pueden entrar a la plataforma y ver un poco esta situación también desde el punto de vista de cómo está jugando dentro del conflicto interno dentro del propio Estado de Israel, ¿no? Que tampoco es una posición homogénea o única, sino que hay confrontaciones también dentro del propio
dentro de la propia política interna. Bueno, acá después se hace referencia al caso Priebke, el jerarca nazi que se encontraba en Bariloche, fue extraditado a Italia en 1995 y sentenciado a prisión perpetua en 1998. Bueno, justamente yo lo quería poner un poco la contracara del caso Priebke con el caso Eichmann, ¿no? En el caso Eichmann, en realidad hubo una metodología ilegal por parte de Israel invadiendo el territorio nacional, incorporándose, identificándolo a Eichmann y llevándolo a Israel sin intervención del Estado argentino. En el caso Priebke, bueno, se da todo un procedimiento legal en la medida en que la que solicita es Italia. ¿Por qué? Porque Priebke participa justamente en la comisión de un delito de lesa humanidad asociado a un crimen de guerra, que fue el fusilamiento de civiles, a modo de represalia. Las fosas adriatinas, lo que se conoce como el caso de las fosas adriatinas. Y ahí se hizo el proceso de extradición, y el proceso de extradición va a generar justamente un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que va a reconocer dentro de su jurisprudencia la existencia de estos delitos del derecho penal internacional y va a reconocer inicialmente su imprescriptibilidad, que era uno de los fundamentos que pretendía Priebke para no ser extraditado. Entonces el caso Priebke además va a ser un precedente que, si bien no va a aplicarse al caso argentino en particular, va a ser un precedente respecto al reconocimiento por parte de la Corte Suprema del derecho penal internacional y al carácter imprescriptible de estos delitos y por lo tanto la posibilidad de ser extraditado. Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces mañana a las 9:45. Hasta Profesor, mañana. una pregunta antes de que se vaya. Sí. ¿El parcial se sabe la fecha y qué unidades entran? ¿Unidad 1, 2, 3, La 5? 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. Ajá. ¿Y la Todavía fecha no fecha se no sabe? tengo. Todavía fecha no tengo. Ah, bueno, muchas gracias. Nada de nada.